Hola, bienvenidos a La Palabra Circula, el podcast de Manual de Masonería. Capítulo 7. La oculta simbología alquímico-masónica. Resulta fundamental para los procesos iniciáticos como la francmasonería la utilización de los 4 elementos como es encontrada en el proceso alquímico. El proceso alquímico de un elemento siempre va de la tierra al agua, con digestión, del agua al aire, con destilación, y del aire al fuego, con calcinaciones. Igualmente, el mismo uso de los elementos era hallado en las escuelas iniciáticas del Antiguo Egipto y posteriormente en las primeras escuelas gnósticas de la cristiandad, en la que el iniciado pasaba por varios bautismos, es decir, por el agua, por el aire y por el fuego, en distintos grados o niveles de estudio. Esto es similar a cómo la francmasonería enfatizaba el agua en el primer grado, el aire en el segundo y el fuego en el tercer grado. Permitidme explicar que la palabra gnóstico significa, para que podamos comprenderla en el contexto de la francmasonería, lo siguiente. El gnosticismo es la idea de la gnosis o conocimiento directo de lo divino. La palabra gnosis proviene del griego y significa conocimiento divino, y se hace mención en los gnósticos muchas veces en los gratos del rito escocés. Para los primeros gnósticos paganos y posteriormente a los primeros cristianos que eran indudablemente gnósticos, tiene que haber varias etapas de iniciaciones y revelaciones personales. Como francmasones solo necesitamos estar interesados en el drama cristiano y el simbolismo asociado a él, no desde el punto de vista de religión, sino lo que intrínsecamente significa. Asociado a él, ya que relata algo del simbolismo encontrado en los grados masónicos y los significados detrás de las experiencias asociadas con Irán. Por eso, miraremos de examinar rápidamente el camino de la gnosis desde la perspectiva de los primeros cristianos. De esta manera, podremos ver, si lo hacéis, que tienen varias similitudes. Por lo tanto, podéis ya, como trabajo de este podcast, introduciros vosotros mismos en el estudio de los primeros cristianos. Una vez que una persona, dentro de su iniciación, tenía una experiencia de la naturaleza divina del mundo, iniciaba un camino y un cambio de corazón, por llamarle de algún modo. Muchas traducciones de la Biblia se refieren a este cambio de corazón, es decir, como arrepentimiento, aunque la palabra griega asociada es metanoia. Metanoia no significa que se necesita confesar a un sacerdote o ingresar a una iglesia, o disculparse con Dios por fallar la prueba, como es generalmente interpretado, sino simplemente haber cambiado el corazón y enfocarse en intentar entender la conexión con el gran arquitecto del universo. Es el primer paso del despertar espiritual, y en francmasonería esto es simbolizado por el agudo instrumento que, siendo presionado en el pecho, es decir, en nuestro corazón durante el grado de aprendiz, es la escuadra. Este pasaje del despertar inicial era simbólicamente representado como la comprensión de que se vive en una prisión de la mente o en una tumba, y la primera iniciación, por lo general, involucra una especie de bautismo por agua. Algunos lo llaman catarmos o purificación en los textos antiguos.
Esta etapa del agua representaba sumergir la hierba en la vasija del proceso alquímico. Algunas tradiciones masónicas en la actualidad empiezan el primer grado con el candidato empezando en un pequeño cuarto oscuro que contiene pan y agua, como en una prisión, así como símbolos apuntando de salida la manera de hacerlo de esta prisión. La iniciación entonces continúa con la primera iniciación del candidato saliendo de la prisión simbólica, lo que le hace ya un hermano francmasón, y a partir de entonces, nacido libre y por su propia libre y espontánea voluntad, inicia su proceso iniciático de estudio. La primera etapa de la iniciación estaba generalmente interesada en la ética. Se llama la etapa psíquica por los primeros gnósticos, y era una etapa en la que el iniciado descubría que no era solo un cuerpo físico. La siguiente iniciación era generalmente realizada con el aire o aliento y era llamada neumática, y aludía a la destilación en la alquimia. Un iniciado neumático comprendía su naturaleza en términos impersonales y que el gran arquitecto no es una persona en una nube vagando, sino el uno. La dualidad empieza a verse trascendida y todas las relaciones con el gran arquitecto del universo comienzan a llevarse a la unidad. El gran arquitecto del universo y el iniciado se convierten en el misterio del gran arquitecto de amor que entronca el mismo amor en uno mismo. Todo es perfectamente uno. En los teatros mistéricos gnósticos antiguos de Egipto, las diversas partes del cuerpo de Osiris asesinado representaban distintos aspectos de la realidad que tenían sus raíces en una fuente única. Las partes de Osiris eran recolectadas y vueltas a unir a través del amor de Isis. El iniciado neumático llegaba a comprender que si el gran arquitecto era un punto en el círculo y la circunferencia exterior del círculo representaba la forma física, las líneas del radio que emanaban del punto en el centro del círculo representaban varios estados de conciencia y varias personalidades del uno. En la circunferencia exterior del círculo, cada radio aparentaba ser único y distinto, pero por la fuente de todo estaba el gran arquitecto del universo, el misterio de misterios. Es por esto que la palabra God, que en inglés quiere decir Dios, proviene de la letra hebrea Yod, que simboliza al punto. El punto dentro del círculo, por tanto, no solo representa al oro o al sol, sino parte de la iniciación gnóstica. La senda de la ignorancia a la gnosis y a la iniciación del agua, aire y fuego se decían que era simbólicamente ilustrada en los textos de la Biblia, como se mencionó con Noé. Sin embargo, incluso una forma de deletrear el nombre Moisés puede ser Mem, Shin, Aleph, compuesto por las tres letras madre hebreas que eran asociadas en la Cabala con agua, fuego y aire respectivamente. El cruce de Moisés por el Mar Rojo, su maná del cielo y su testificación de la zarza ardiente representan aspectos del proceso elemental iniciático. No olvidemos que Moisés muere en el desierto, pero Jesús Ben Nun dirigió al pueblo a la tierra prometida, simbolizando Gnosis, el nombre Jesús o Yeshua.
se escribe igual que el nombre Dios, Yahvé, en hebreo, ya que solo se inserta la letra Shin en el medio del nombre Shin, como se recordará, que está relacionada con el tocamiento, fuente del misterio y del maestro masón, y al fuego. En algún punto del proceso neumático, el apego al falso ser tiene que ser el eidolon que tenía que morir simbólicamente para que el nuevo cuerpo espiritual superior, algunas veces llamado daimón, pudiera despertar. Así pues, reflexionemos sobre la oculta simbología alquímico-masónica. Paz profunda, hermanos.